Mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones del despertar espiritual y justamente ese tema de la oración. Al hablar de espiritualidad es inevitable hablar de la oración. Y la oración la podemos definir como el canal de comunicación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Orar es nuestro mayor privilegio porque entramos a la presencia de Dios delante del trono de la gracia. Cuando oramos, entramos en tierra santa. Alguien también dijo, orar es la respiración del alma. De allí que la oración en la vida del creyente sea de vital importancia, como lo es el agua, la comida para el cuerpo. Ya que la oración es el medio para mantenernos en sintonía con Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, nos revela la importancia de cultivar una relación íntima con Dios, una relación que se nutre en la privacidad de nuestro corazón a través de la oración. Siendo así, vale la pena preguntarnos, y la oración de mi hermano va muy a tono con lo que vamos a hablar hoy, ¿es nuestra oración una expresión sincera de nuestra fe o una actuación para impresionar a otros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué oramos o cómo lo hacemos? ¿Por qué oramos nosotros como oramos? De seguro vamos a decir, lo aprendimos así, hemos visto a la gente orando así, los pastores oran así, los líderes oran así, mi mamá oraba así o mi papá oraba así. Bien, Jesús nos confronta con estas preguntas en Mateo 6, 5, 8, donde nos desafía a orar no para ser vistos, sino para ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a examinar nuestra vida de oración y a buscar la autenticidad que Jesús nos enseña? ¿Estamos dispuestos a examinarnos, hermanos, esta mañana? Bueno, si es así, les invito a ubicar en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículos del 5 al 8. Mateo 6, versículos del 5 al 8. Por favor, cuando lo tengan, nos respaldan con un amén. Amén. Leemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Amén. Vamos a poner un poquito en contexto, y es que esta enseñanza de la oración forma parte de un tema que viene hablando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y tiene que ver con las malas motivaciones al hacer algún tipo de justicia, es decir, hacer algún tipo de buena acción para ser visto por los hombres. Jesús continúa su enseñanza del Sermón del Monte abordando un tema central en la vida espiritual de la persona, la oración. Después de hablar sobre la limosna, ahora corrige las prácticas hipócritas en la oración y revela el corazón que Dios busca en cuanto a este tema de la oración. Luego habla sobre el ayuno. Hoy vamos a concentrarnos en la oración y quiero compartir esta mañana dos principios con ustedes. El primer principio tiene que ver con que Dios valora la sinceridad, no la elocuencia o la posición pública.
Dios valora la sinceridad, no la elocuencia o la posición pública. Si vemos cómo comienza este capítulo, el contexto anterior, el versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo subordina a todo lo que va a decir en este pasaje desde el 6.1 hasta el 18. De hecho, la manera como comienza el texto que estamos tocando dice: y cuando ores, necesariamente tengo que ver de qué viene hablando, porque ese ahí tiene que ver con lo que es una conectividad de algo. Entonces, bueno, sí, es de esto, que tenemos que guardarnos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. También vemos que en este pasaje la oración debe ser una parte medular en la vida del creyente. Podemos ver en este pasaje, no es que el autor anima a orar a su audiencia, él ya da por sentado que los cristianos deben orar. Lo dice 3 veces. En el 5 dice: y cuando ores. En el 6 dice: mas tú cuando ores. En el 7: y orando. Él no está invitado, él ya sabe que esa persona, que la audiencia que se está dirigiendo, oran. Entonces, la oración debe ser una parte medular en la vida del creyente. Entonces, viendo esto, podemos decir que una de las marcas del cristiano es su constante vida de oración. Debe ser una marca del cristiano, su constante vida de oración. Y aquí en este texto lo vemos cuando repetidamente nos dice: cuando ores, mas tú cuando ores, y orando. Nos da y nos dice el autor que nosotros debe ser una parte fuerte de la oración. Debería ser, revisémonos. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí nos está invitando la palabra a orar. Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Nos vamos a conseguir mucha en la palabra, muchos consejos y mandatos a orar. Entonces nosotros tenemos que estar allí, pues, activos, en sintonía, pues, con las cosas que Dios nos manda en su palabra. Y bueno, una cosa que podemos ver, ya entrando con lo que es el texto, dice: el creyente está llamado a la práctica de una oración sincera, privada y motivada por una relación genuina con Dios, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Dice allí la palabra: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto puede sonar trivial, ¿verdad? Algo así como: no seas como los hipócritas, o algo que le digan a uno: no seas esto o no seas aquello. Suena como trivial. Sin embargo, este verbo seas denota cumplimiento, que debe cumplirse. Entonces, no sea, o sea que no hagas eso. Tienes que cumplir, no hacerlo. Así mismo como un mandamiento: no matarás. Está diciendo que no seas como los hipócritas. No debes ser como los hipócritas. Y esta palabra hipócrita se traduce propiamente como juzgar bajo, como un intérprete que hace una actuación bajo una máscara, es decir, un actor de teatro. Figuradamente, una persona de 2 caras, un hipócrita, cuya profesión no corresponde con su práctica, es decir, alguien que dice una cosa y hace otra. En este contexto se refiere a actuar con religiosidad. Los fariseos cumplían los ritos religiosos de manera teatral para ser reconocidos por otras personas y no para agradar a Dios, no con la verdadera motivación. Entre los judíos, aunque las oraciones eran siempre apropiadas en todo momento, los estudiosos dicen que habían horas establecidas para la oración, en las cuales se esperaban que los piadosos atendieran a sus devociones. Así, había oraciones matutinas, al mediodía y vespertinas. Según los estudiosos, dice que en el templo se ofrecían sacrificios, incluidas las oraciones, 2 veces al día, en la mañana temprano y a la hora novena. También había un servicio a la puesta del sol. Naturalmente, si uno vivía en Jerusalén, el que vivía en Jerusalén,
y estaba cerca de la ciudad y podía llegar a tiempo al templo, ese sería para el israelita, el que iba, el judío, el mejor lugar para orar, si llegaba a tiempo. De otro modo, bien servía la sinagoga, si no llegaba al templo, o en su defecto, la calle. Eso le correspondía a las personas cuando iban a orar. Si no llegaban a tiempo donde los agarrara la hora para orar, ¿alguien se recordaba cuando cantaban el himno antes de llegar a la escuela? Nosotros teníamos que pararnos. Si nosotros veníamos corriendo, porque sabemos que era la entrada, y uno escuchaba, uno tenía que pararse en los lugares donde estábamos nosotros, y tenemos que esperar que se escuchara, que se terminara el himno, y esperar que nosotros pasáramos a la escuela. No sé si todavía lo hacen así. Eso fue hace poco, cuando yo era joven, estaba en la escuela. Pero así mismo pasaba con ellos. Cuando ellos sabían que era la hora de la oración, si ellos lo agarraban en algún tipo de distante, si no estaban cerca del templo, la sinagoga estaba más cerca, sino en la calle. Así, de esa manera se daba el tipo de oración. Y la oración, si usted lo agarraba en la calle, por supuesto no iba a ser íntima, pasaba a ser una oración pública. Ahora bien, la Escritura en ningún lugar condena la oración pública, ni la oración individual ofrecida en un lugar público. Tampoco pecaron el fariseo ni el publicano por orar en el templo, de una manera que lo vieran. Lo que el Señor condena aquí es la oración ostentosa. Esto es tener las oraciones privadas en un lugar más público con la intención de ser visto y honrado por el pueblo. Esto es lo que el Señor critica. Sin embargo, era exactamente eso lo que los hipócritas tenían la costumbre de hacer. Cuando el fariseo de la famosa parábola de Cristo en Lucas 18 entró en el templo, se cuidó de no ponerse de pie en algún rincón, a una distancia considerable del frente como el publicano, no. Él se paró en medio donde pudieran ver todos los presentes. Y lo que ocurrió en el templo pasaba también en la sinagoga y aún en las esquinas de las calles. Aquí es tremendo que cuando el contexto anterior habla de las limosnas, lo hacían en las calles, en algunos callejones. Y sin embargo ellos lo hacían para que los viesen. Pero cuando oraban lo hacían en las esquinas. O sea, no es lo mismo que usted esté en una calle y vea la acera de frente que usted esté en una esquina y lo vea en las otras 3 esquinas. Dime aquí en el Tigre que hay 6 esquinas. ¿Ah? Ni quién te verá orando en una esquina de esa. Las 6 esquinas. Entonces, llegaban estas personas, los hipócritas, casualmente a esa hora, a los lugares de más movimiento en ese momento exacto. Ellos lo hacían adrede, hermano. Ellos lo hacían adrede. Como quiera que haya sido su motivación y propósito, era ser vistos por la gente y ser admirados por ellos. Ahora, usted me va a decir, pastor, ¿sabe que yo he leído el Evangelio de Mateo varias veces? Es más, es mi libro favorito. Eso, yo me sé Mateo desde que comienza hasta que termina. No está en conflicto esta exhortación con el capítulo 5, 16, que dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Será que hay conflicto con esto? Vamos a leerlo, dice así, del 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, y esto está también incluido en el Sermón del Monte, es una enseñanza. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay conflicto, hermano. Usted, como sabe, Mateo, perfectamente, entonces no hay conflicto, porque el propósito que se elogia acá era el de obtener alabanza para el Padre que está en los cielos, no para ellos mismos. Por otra parte, el propósito de los hipócritas era obtener alabanza para sí mismos. Ellos ejecutaban sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención de la gente, para que la gente los revisara, los viera, los examinara, los detallara, mientras ellos estaban dando limosna, o estaban orando, o estaban ayunando. Estos esperan entonces que los espectadores, su público, los elogien y digan: oye, qué devoto,
Qué notablemente piadosos son estos escribas, estos fariseos. Naturalmente hay que evitar una demostración pública con tal motivación, hermano. Jesús señala a los religiosos que usaban la oración como un espectáculo para ganar aprobación humana. Sus motivos estaban corrompidos, buscaban gloria propia, no la gloria de Dios. Y allí Jesús le dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, la recompensa completa. Ya les digo por qué. Ellos reciben la recompensa de los hombres, lo que la gente lo adulara por ellos estar ostentando esa religiosidad o esa espiritualidad. La misma gente de la que esperaban la recompensa de honor, admiración y alabanza, esa es la recompensa que esperaban ellos. Puesto que en lo más profundo de su ser nunca quisieron agradar ni glorificar a Dios. Él no lo recompensará, Dios no lo recompensará por eso. Aún más, esto es así debido a que tales prácticas religiosas son fraudulentas. Si las practican, están tratando de disfrazar sus verdaderos motivos. Están haciendo teatro, si lo hacen de esta manera. Están simulando porque bajo el disfraz de dar la gloria a Dios, están buscando gloria para ellos mismos. Como si pudieran engañar a Dios, imagínense. Ellos lo hacían de esa manera. ¿Será que podrán engañar a Dios? O que nosotros tengamos esa motivación. Dice Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo lo que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué problema, verdad? No se puede servir a dos señores. ¿A quién queremos agradar cuando oramos? Pero Dios, tan bueno como siempre, muy bondadoso, nos da la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Orar con una motivación genuina y sincera. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús contrasta la actitud de los hipócritas con una imagen íntima. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. La idea no es que debe haber un cuarto aparte para la oración. Aquí, en este contexto, las personas que estaban allí, muchos de las casas donde vivían tenían un solo cuarto. Entonces, esa no es la idea. En este sentido, si hay un cuarto privado, por supuesto, lo usamos para las oraciones privadas. Si no, buscamos un lugar donde no nos vean. Un lugar donde no nos hagamos notar. Sin embargo, el énfasis principal ni siquiera está en el lugar de la oración, sino en la actitud del corazón, en la forma cuando oramos, en la manera como oramos, por qué lo hacemos. El pensamiento profundo no es lo secreto, sino la sinceridad. La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse, públicamente, con el fin de enaltecerse, él encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para llevar su tiempo devocional, para orar. Eso es lo que en realidad se busca. Allí es donde puede dejar fuera el mundo para estar solo con Dios. El cerrar la puerta hace que el lugar secreto sea más secreto, porque no solamente dice que entres, sino que también cierres la puerta detrás de ti. O sea, es un encuentro que vas a tener con tu Señor. Y bueno, en cuanto al objeto de la oración, el Padre no solamente ve en lo secreto, Él lo ocupa todas partes, en lo secreto, en lo público. Él trasciende toda limitación espacial. Él es así, omnipresente. Él no está limitado a lo secreto, pero nos aconseja que para no parecernos a los hipócritas y no tener las motivaciones de los hipócritas, lo hagamos de esa manera.
Qué interesante acá que dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre. ¿Cómo te convierte uno en hijo de Dios, mi hermano, para poder orar a ese Padre? ¿Ah? El Evangelio de Juan 1:12 nos da la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que pueden orar al Padre. Esos somos los que podemos orar al Padre. Los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, el único nombre dado a los hombres, el único medio para poder llegar a Dios, de esa ruptura de comunicación que se tuvo desde el Edén hasta que conocemos a Cristo. Solamente Jesucristo puede hacerlo a través de Él y poder presentarnos y orar al Padre. Y el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hasta ese mismo instante no podemos llamar a Dios Padre, hermano. Y hay mucha gente que dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Y dicen que hasta la Biblia lo dice. No, la Biblia dice que todos somos hijos de Dios, hermano. No lo dice, la Biblia no lo dice, no mintamos. Tenemos que creer en Jesús. Él nos da la potestad cuando creemos, Dios el Padre, cuando creemos en su Hijo, a Él revelado en carne. En el Antiguo Testamento no encontraremos la palabra Padre utilizada para la relación del hombre con Dios. La nación de Israel en conjunto fue llamada por Dios Israel, mi hijo o mi hija, la nación de Israel. Pero ningún individuo fue así llamado en este pasaje. O sea, no fue llamado así en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor Jesús estaba hablando acá de una nueva revelación en cuanto a la relación Dios Padre y nosotros su creación. Que solamente se puede hacer una relación a través de Jesús. Entonces allí podemos nosotros orar a nuestro Padre. No podemos entrar a orar a los secretos de un Padre que no tenemos, hermano. No podemos. Y Dios es tan bueno, seguimos que Dios es bueno, sí, hermano, que Él nos da una recompensa. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta palabra recompensará, el Strong lo define de esta manera, propiamente dar desde, es decir, devolver, especialmente en forma de pago, puesto que esta acción mira hacia atrás a aquello que provoca o justifica esa retribución. Es como un reembolso. O sea, cuando Dios te da una recompensa es porque ya tú has orado. Dios también nos bendice, hermano, sin orar. Pero el efecto que tiene la oración es que Dios nos va a dar una recompensa por orar. Lo dice aquí la palabra, no está diciendo género, dice la palabra, aquí lo leímos. Y tu Padre que ve en los secretos recompensará en público. Él lo dice. Entonces, el hombre que así ora tendrá recompensa. Podemos decir ya por adelantado, paz de corazón y mente. Y ya vamos a ver por qué va a tener paz de corazón y mente. Sabrá que el Padre en su amor infinito dará al que suplica lo que sea mejor para él y para todos los que están interesados. Porque aquí cuando hablamos de la oración, es la oración privada y también la oración pública. Ojo que no se está aquí catalogando mal la oración pública, sino la motivación. Entonces, también sabrá que este mismo Padre es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Nosotros muchas veces nos conseguimos con esa sorpresa. Nosotros somos los sorprendidos. Por supuesto, Dios ya sabe todo. Ya sabe qué es lo que nos guarda para nosotros. Y tanto es así que en ese proceso de oración, cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice que con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros oramos y nosotros decimos, no la comimos. Esta oración sí va a mover al Señor. No, no es así, hermano. Las oraciones nosotros no podemos manipular al Señor. Entonces, ahora, ¿cuál es esta recompensa? Yo sé que usted está preguntando, pero ¿cuál es la recompensa, pastor? Vamos a ver cuál es esa recompensa cuando oramos. Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Salmo 55:17 dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré
y Él oirá mi voz. Jeremías 29:12, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. La mayor recompensa que puede recibir el creyente cuando ora sinceramente es la respuesta de nuestro Señor. Él nos va a responder siempre, hermano. Que no sea como nosotros lo esperamos. Yo le voy a decir, como muchos por ahí, ese es el problema suyo, hermano. Ese es el problema mío. Ese es el problema nuestro. Pero Dios siempre va a responder. Nunca nos vamos a quedar sin respuesta. Esa es la mejor recompensa, que nosotros oremos a nuestro Dios y Él siempre nos tenga una respuesta. A lo mejor no es instantánea, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él, que es perfecto. Es a través de su voluntad y soberanía. Pero Dios siempre, hermano, tenga esto por seguro. Cuando usted se acerque ante el trono celestial a orar a nuestro Padre, Él le va a dar respuesta. Tiene que tener esa confianza. Debemos tener esa confianza. El segundo principio que quiero compartir esta mañana es este. La oración sincera no busca la manipulación. Está basada en la confianza. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. El error de los gentiles, grosso error de los gentiles, hermano. Los gentiles, los que no eran judíos, repetían frases sin sentido, creyendo que la cantidad de palabras movería a sus dioses. El Señor condena esta práctica por su carácter pagano, hermano. No quiere decir que una oración extensa siempre sea incorrecta. Oye, el hermano hizo una oración larga, la hizo bien. O el hermano hizo una oración demasiado larga, el hermano es un pagano. No estamos hablando de eso. Tal posición condenaría inmediatamente las oraciones halladas a lo largo, en los salmos. Hay que recordar que es el motivo. Sí, el corazón. Los paganos repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga y ruidosamente oren, mayor será la posibilidad de éxito en la recepción de lo que desean. La oración de los sacerdotes de Baal ofrece un ejemplo notable. Ellos oraron, repitieron todo el día, repitieron. ¿Y qué pasó al final, hermano? ¿Tuvieron respuesta? No tuvieron respuesta. Aquí sin ánimo de ofender a nadie, muchas veces los que en algún momento, hermano, recé, rosario. Y eso en repeticiones, hermano. Dios no le agrada eso. ¿Será que por eso esas tantas repeticiones iremos a salvar el alma de una persona? ¿O iremos nosotros a manipular al Señor? El punto no está en la dimensión de la oración. Una oración puede ser buena, corta o larga, sino la repetición o usar vanas palabrerías. Acá yo veía como especie de un sketch donde un niño va al padre y le va a pedir dinero para ir a la bodega de la esquina y le dice: oh papá, tú que, lo estoy parafraseando, hermano, tú que eres un buen padre, tú que eres trabajador, oh tú papá, tú que nos mantienes, que siempre provees para la casa, tú que sacas el perro a caminar, papá. Oh, tú, papá, ¿sería que tu inmenso amor que tienes, tú podrías darme dinero para ir a la esquina a comprar? Dice el papá: ¿y por qué no me dices de una vez que te dé dinero y ya? Papá, por eso así es que yo te veo a ti pidiéndole al Señor cuando oran. Nos ponemos una retahíla de cuestiones. Ojo, motivación, no estoy diciendo que sean malas la cuestión. Ahí está por allí un libro que dice Orando la Palabra, que debemos orar. Cuando oramos la palabra. Sí, muchas veces cuando oramos el Espíritu Santo nos trae a nosotros versículos bíblicos y oramos.
Pero nuestra relación tiene que ser con Dios. Yo no voy a orar y voy a recitar el plan de salvación para que se convierta a alguien. ¿Lo estoy haciendo bien así? No, hermano, yo me voy de frente a frente y le predico. Hermano, hay una situación en tu vida. Yo no tengo que estar orando y detrás de eso enmascarar, porque la oración tiene que ser mi audiencia cuando yo oro es Dios. Es Dios. Entonces no debemos caer en esa palabrería, truanería. También, bueno, aquí entran muchas cosas que tienen que ver, a veces el orar en lengua. Hay que ver si eso en realidad edifica, a quién estás orando, a quién estás hablando. Cuando oramos con una actitud monótona, repitiendo cada día la misma oración como si fuéramos un piloto automático. Señor, la casa, Señor, la casa, Señor, la casa, Señor, la casa. O sea, Dios sabe, es bueno que oremos todos los días por algo. Para eso Dios nos manda a orar sin cesar y por motivos específicos. Si tenemos un familiar enfermo, de seguro vamos a orar todos los días por esa persona. Lo que sí tenemos que hacerlo es consciente, no monótono, no a la carrera, no durmiéndonos, que ya, Señor, acuérdate que... Ahí quedamos. A veces, pero es la misma monotonía de la oración. Eso a Dios no le agrada. Se puede orar por el mismo motivo, pero siendo consciente y utilizando todo nuestro ser en oración y adoración a Dios. Puede que estemos orando y pensando en otra cosa también. Esto es lo mismo, hermano. O sea, no estamos conscientes de lo que estamos orando. Estamos hablando y ni sabemos lo que estamos diciendo. Lo que Cristo condena es el espíritu de temor y desconfianza que hace que los paganos que no reconocen al Padre Celestial repitan y repitan oraciones en la creencia que de otro modo sus dioses no estarán completamente informados ni suficientemente aplacados como para acceder a sus peticiones. Jesús advierte contra la oración mecánica o supersticiosa. Las vanas repeticiones insultan el conocimiento y el amor de Dios y su buena disposición de ayudarnos, hermano. Eso sería como insulto al Señor. Repetir muchas veces algo como si Dios no nos entendiera. Y como dice la palabra, ahorita lo que vamos a seguir leyendo, que Él sabe que antes que nosotros pidamos, ya Él lo sabe. Entonces Dios muestra, en contraste a esos pensamientos, a esa manera y motivación, cómo lo hacen los paganos, cómo lo vienen haciendo los fariseos. Él muestra su amor, su soberanía y amor. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios no es como los dioses paganos que no saben nada, mucho menos de qué cosas tenemos necesidad. Dios no es así. El propósito de orar no es para informar a Dios de nuestras necesidades. Él las sabe. Él ya sabe y además Él está muy dispuesto a ayudarnos. O sea, además que sabe, está también dispuesto a ayudarnos. Esto no anula la oración, porque usted dirá, bueno, si ya Dios sabe qué necesitamos, entonces ¿para qué nosotros entonces vamos a orar? Esto no lo anula la oración, sino que nos libera de una ansiedad, de un afán, de eso nos libera. Porque sabemos que Dios nos escucha y ya sabe, y también nos va a responder. Usted se preguntaría, entonces ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Algunos dicen que es para beneficio psicológico. Dicen, no, eso me mantiene bien. No, hermano, eso no es así. Esto no es el propósito de la oración. Oramos porque somos hijos de Dios y los que se comunican con su Padre. Dios nos habla a través de su palabra y hablamos con Él en oración. Es un acto de amor filial. El orar es un ejercicio de fe. Nuestra fe en Dios se expresa. Una fe que no actúa es una fe muerta, dice Santiago. Expresamos nuestra plena confianza de que Él es nuestro proveedor y protector. Eso expresamos cuando oramos.
El orar no es solamente para pedir, tampoco. En la oración honramos y alabamos a Dios, expresamos la gratitud, gozamos de comunión con Él, expresamos nuestra dependencia de Él. La oración no es un ritual para impresionar, sino una conversación íntima con el Padre, hermano. Esto es la oración, es una conversación íntima con el Padre. Jesús valora la sinceridad, no el escenario. La recompensa viene de Dios, no de los aplausos humanos. El punto no está en la dimensión de la oración, sino la repetición o usar vanas palabras. Una oración puede ser buena, corta o larga, como ya le dijimos. Mis hermanos, Dios no es un tirano al que hay que convencer cuando oramos. Él no es un tirano. Es un Padre amoroso que conoce y provee. Eso es el Señor. ¿Podemos nosotros poner en práctica esto, hermanos, esta mañana? Podríamos hacernos muchas preguntas. Podríamos preguntarnos, oye, Señor, ¿cómo es mi oración? Cuando yo oro, en realidad quiero que me escuchen las personas. A lo mejor usted no tiene una inclinación a que usted reciba alabanza por cómo está orando, pero sí quiere que los demás le escuchen. Claro, el que va dirigiendo oración, por supuesto, hermano, que se le pare aquí o se pare allá, lo tienen que escuchar. Por la cuestión es mi motivación es a que me escuchen, en vez de que Dios me escuche o que mi auditor, mi audiencia sea Dios. Podemos examinar nuestros motivos. ¿Oramos para ser vistos o para buscar a Dios? Debemos valorar la intimidad con Dios. La oración secreta nutre la relación, no el ego. La relación con Dios, no el ego de nosotros. Debemos confiar en la provisión divina. Dios no responde por nuestras palabras, sino por su gracia. Eso es clave, hermano. Si nosotros estamos conscientes de eso, nosotros no vamos a estar cayendo en palabrerías, porque Él no responde por nuestro cómo hablemos, nuestra elocuencia. Él responde por su gracia y nos responde. Entonces, bueno, mis hermanos, quiero que inclinen su rostro allí y vamos a orar por esta palabra que hemos recibido esta mañana y que Dios nos ayude, hermano, a ser conforme a lo que Él nos demanda en su bendita palabra. Inclinen su rostro. Padre amado, bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Dios grande y eterno. Enséñanos a orar, Dios amado, como Jesús, con un corazón puro, humilde y confiado. Él es nuestro mayor ejemplo, Señor, de dependencia a ti, que siendo Dios aún buscó tu rostro para la guiatura y siempre se apartaba a orar, dice la palabra. Siempre se apartaba a orar, decía con un lugar alejado, donde Él pudiera estar en relación íntima contigo, no como lo hacían los fariseos, Dios. Señor, te pido que nuestra vida de oración sea para tu gloria y no para la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, la oración no es un parlante para ser escuchado por los hombres, sino un altar para encontrarnos con Dios. Dios les bendiga, hermanos.